Muy buena tarde. Mi nombre es María Antonieta Gaona y soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y hablaré sobre los antígenos y anticuerpos. Fecha de elaboración 8 de marzo del 2021. Un antígeno es una sustancia que se introduce en el organismo y que el sistema inmunológico interpreta como una amenaza. Estos antígenos pueden ser los virus o las bacterias. Esta introducción produce la creación de una respuesta inmune y facilita la generación de otras macromoléculas llamadas anticuerpos. Los antígenos se clasifican en naturales y artificiales. Los naturales son los que se encuentran en la naturaleza, los que provienen de microorganismos polisacáridos, cápsulas de estreptococo. Los artificiales son el resultado de una proteína inmunogenética que se conoce como acarreadora con un apteno. Los antígenos son usualmente proteínas o polisacáridos. Esto incluye partes de la bacteria, de bacterias, cápsula, pared celular, flagelos, fimbrias y toxinas de virus y otros microorganismos. Los lípidos y ácidos nucleicos son antigénicos únicamente cuando se combinan con proteína y polisacáridos. Un antígeno puede ser una sustancia extraña proveniente del ambiente como químicos, bacterias, virus o polen. Tipos de antígenos. Autoantígenos son proteínas normales que se pueden encontrar en el ADN o en el ARN, que son reconocidas por el sistema inmune. Ocurre en pacientes que sufren de alguna enfermedad autoinmune específica. Antígenos tumorales se encuentran en la superficie de las células tumorales. Antígenos nativos aún presentan su forma original. Los antígenos exógenos son antígenos que han entrado al cuerpo desde el exterior, por ejemplo, mediante inhalación, ingestión o inyección. Estos antígenos son tomados en las células presentadoras de antígenos cepas mediante endocitosis o fagocitosis y procesadas en fragmentos. Los antígenos endógenos son aquellos antígenos que han sido generados en el interior de una célula como resultado del metabolismo celular o debido a infecciones virales o bacteriales intracelulares. Los anticuerpos son unas proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre y neutralizan cuando reconocen sustancias extrañas para el organismo, como los virus y las bacterias o las toxinas. Función del anticuerpo consiste en unirse al antígeno y presentarlo a células efectoras del sistema inmune. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son moléculas glicoproteicas, 90% polipéptidos, 10% carbohidratos que tienen la capacidad de combinarse específicamente con un antígeno o un inmunógeno. Existen 5 tipos de anticuerpos, cada uno con sus características específicas. IgM, esta inmunoglobulina, fue la primera en aparecer en la escala evolutiva. Es la primera que se expresa en la superficie del linfocito B y es la de mayor tamaño, ya que consta de 5 cadenas polipéptidas. Es también la que aparece en mayores cantidades durante la respuesta inmune primaria y la principal activadora del complemento. GC es el anticuerpo que circula en mayor cantidad y el que más aumenta en una respuesta secundaria. Protege al recién nacido durante los primeros meses, activa el complemento y favorece la fagocitosis, neutraliza patógenos ya que se une a un gran número de células, cebada, macrófago, plaqueta. IgD se localiza en la membrana del linfocito B, en donde funciona como receptor de antígenos y transmisor de señales hacia el interior de la célula. Se le encuentra en muy bajas concentraciones. IgA, este anticuerpo se encuentra como dímero o trímero y él es el que se presenta en mayor concentración en las secreciones. IgE se halla en la circulación en concentraciones muy bajas, aumenta durante la invasión de parásitos, participa en las alergias y la inflamación. Inmunogenicidad. Las inmunoglobulinas son proteínas de anticuerpos, de ahí que un antígeno se pueda definir como una molécula que interactúa con el receptor
formado por inmunoglobulina presente en las células B o en las células T. La forma más apropiada de llamar a un antígeno es inmunógeno. Existen dos propiedades inmunitarias muy relacionadas entre sí. La inmunogenidad es la capacidad de inducir una respuesta inmunitaria humoral o mediada por células o ambas. La antigenicidad es la capacidad de combinarse de manera específica con los productos finales de las respuestas anteriores, es decir, anticuerpos secretados, receptores de superficies en las células T o ambos. Un apteno es una sustancia química de pequeño peso molecular, no induce por sí misma la formación de anticuerpos, pero al unirse a una proteína transportadora como la albúmina, estimula una respuesta inmunitaria.